La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de la incapacidad. Básicamente es un problema que se caracteriza por una alta prevalencia en la población y sus repercusiones no solamente sociales sino también económicas, convirtiéndose en una de las principales causas del ausentismo laboral. Afecta tanto a hombres como a mujeres y se da en una edad de 30 a 50 años, y esto va aumentando según la prevalencia de la edad de la persona. Desde un punto de vista clínico, la lumbalgia es definida como el dolor localizado que se da debajo por el margen de las últimas costillas, es decir, de la pantorrilla costal hasta la región glútea inferior, por encima de las líneas glúteas inferiores con o sin dolor de los miembros inferiores. En esta entidad se produce una asociación entre factores musculares, psicosociales que generan conductas de evitación, miedo e incluso atrofia muscular, provocando un ciclo vicioso que favorece la cronificación y la incapacidad del paciente. Ahora bien, generalmente el dolor siempre va a ser acompañado o es acompañado de un espasmo. Esto va a comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias del raquis. Y según su etiología, la sensación del dolor lumbar básicamente es debida por la acción de los receptores nociceptivos, que en condiciones normales, ya sean los movimientos fisiológicos de la columna lumbar, no son percibidos como dolorosos, pero debido a una serie de condiciones patológicas se liberan sustancias inflamatorias. Estos van a actuar sobre estos nociceptores y van a disminuir su umbral del dolor, actúan sobre estos nociceptores, disminuyendo su umbral doloroso, como son la bradinecina, la serotonina y la prostaglandinas. El dolor en la lumbalgia se puede originar en el disco intervertebral, la articulación fasciaria, articulación sacroiliaca, periosteovertebral, músculos, vasos sanguíneos, fascias, huesos, nervios y meninges. En epidemiología va a depender de su tipo de clasificación, es decir, va a tener mayor prevalencia en pacientes de 30 y 50 años, como lo mencioné anteriormente, pero también va a afectar de un 15 a 20% en adultos, y en el 90% de los casos es de causa inespecífica. La parte de etiología, estos van a ser alrededor de 4, en grandes rasgos: mecánica, inflamatoria, neuropática, traumática y de tipo dolor referido. De acuerdo con varios autores, la clasificación de la lumbalgia tiene diferentes ramas, es decir, de acuerdo a la duración, en aguda es de inicio súbito y duración menor a 6 semanas. Subaguda es la cual tiene una duración de 6 a 12 semanas. En crónica ya es cuando es mayor a 12 semanas. La lumbalgia crónica es aquella en la que se representan episodios repetitivos del dolor y en la que la duración de cada episodio es inferior a 3 meses. Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico, se clasifica en lumbalgia no mecánica. Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico, se clasifican en lumbalgia no mecánica, lumbalgia mecánica con afectación radicular, una lumbalgia mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica. Algunos autores la clasifican en 5 categorías: fisicogénica, que son causadas por enfermedades abdominales; vascular, que es causada por un aneurisma de la aorta abdominal; psicogénica, que está relacionada con factores psicológicos que inducen el dolor; neurogénica, que es por alteraciones en el sistema nervioso central; y espondilogénica, que son por hernias de disco y osteoartrosis. Los signos y síntomas van a depender de cada paciente, aunque sea como tal la misma patología, ya sea diagnosticada, cada paciente va a tener un signo o síntoma diferente. Dentro de los que se encuentran en la lista es dolor y entumecimiento en un lado del cuerpo. También va a haber dolor que se extiende de los brazos y piernas, esto es por la irrigación que tienen a través de los músculos. Va a empeorar por la noche, regularmente por el tipo de cambio de higiene postural. Va a haber una debilidad muscular, va a haber hormigueo o bien ardor en la zona afectada. Existen diferentes factores de riesgo que interaccionan entre sí, contribuyendo al desarrollo o al mantenimiento de la lumbalgia. Va a haber factores que ya no son modificables, como cuáles: el sexo, la edad, la genética también va dentro de los factores de riesgo. Tenemos factores también psicosociales, laborales, inactividad física, la obesidad y la actividad física deportiva y laboral. Dentro de los principales movimientos generadores de la lumbalgia
están los movimientos anteriores a los principales movimientos generadores de la lumbalgia, es decir, están los movimientos de flexión anterior, flexión con torsión, trabajo físico duro con repetición. Aquí los que muestran la diapositiva son algunos de los más factibles, es decir, paciente con sobrepeso, hay sedentarismo, vibración corporal, va a haber alteraciones psicosociales como ya las mencioné anteriormente, y que es la causa con mayor prevalencia, que es cargar objetos pesados en una higiene postural incorrecta. Esto es causado a cargar objetos en una mala postura durante un tiempo muy prolongado. Dentro del diagnóstico de la lumbalgia y como cualquier otra patología se tienen que hacer una serie de preguntas, interrogatorios, como cuáles, antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para llegar a la causa de. Va a ser un examen físico, esto nos va a ayudar para hacer pruebas, se van a ocupar escalas, se le va a pedir al paciente que se ponga en una posición la cual nos ayude a nosotros. La evaluación de los pacientes con lumbalgia debe incluir un interrogatorio, un examen físico. Esto va dirigido a orientar y establecer el diagnóstico. Es decir, el interrogatorio debe determinar aspectos relevantes como cuándo inició su dolor, características y factores que lo aumentan o bien cuándo lo disminuyen, la historia de los traumatismos previos que ha tenido, el dolor en la región del dorso lumbar, factores psicosociales como el estrés, el hogar, el trabajo, factores ergonómicos que son movimientos repetidos y de sobrecarga como ya se mencionó anteriormente. Durante la valoración se debe investigar sobre la localización e irradiación que tiene el dolor, al igual que el inicio de los síntomas, el tiempo de evolución, el tipo de dolor que siente el paciente y si se relaciona con los movimientos, si cede en reposo o bien cuando está en un movimiento. El examen físico básicamente es interés en la parte de la apariencia física, dado que el paciente pues al tener una mala postura va a tener como consecuencia el que tenga alguna disimetría. Si cede el dolor en reposo o bien las maniobras. Ahora, el examen de la columna vertebral no solamente incluye el aspecto físico, sino también incluye la inspección, la palpación, la movilidad y arcos dolorosos, maniobras, pruebas especiales del estiramiento de las raíces del nervio ciático. Debe incluir y debe comprender la exploración de la masa, el tono y la fuerza muscular, además de la sensibilidad. Esto es un punto muy importante. La correlación de estos elementos indica las lesiones radiculares para la raíz en L4, L5 y S1. En la exploración física se hace una inspección de la columna para valorar la estática, la simetría, al igual que la palpación de las distintas estructuras localizadas ya en la zona lumbodorsal y también sacroiliaca. Se debe valorar la movilidad, se tienen que considerar limitaciones, maniobras que van a desencadenar el dolor. Se va a determinar si existe la presencia del espasmo muscular paravertebral y si se ha realizado objetivamente de acuerdo a una escala que tengas en cuenta. Dentro de las pruebas hay algo que se llama Forrester, que es colocar 2 dedos sobre la musculatura paravertebral lumbar y solicitando al paciente que flexione la columna lateralmente. Lo normal es que estos músculos se relajen. En caso de que esto no ocurra, el signo de la cuerda de Forrester es positivo. Se debe realizar una exploración radicular por medio de maniobras como la maniobra de la Sash, que esta consiste en la elevación de la extremidad inferior flexionando la cadera con rodilla extendida. Esto va a ser una posición en la cual el paciente debe estar acostado y tiene que elevar la extremidad alrededor de 70 grados. Va a aparecer dolor agudo si es de tipo choque eléctrico o a lo largo de la cara posterior del muslo. Lo va a reflejar de la afectación del nervio ciático. También está la prueba de Vargar, que es más o menos igual que la anterior, pero con dorsiflexión pasiva del pie. Valora la pérdida de la fuerza o sensibilidad. También no solamente está esa, está la de Wasserman, que es cuando se coloca el paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados y extendiendo la cadera. Es positivo si se experimenta dolor a lo largo de la cara anterior del muslo y es indicativo de irritación del nervio femoral. Está el de cabeza interno, que consiste en presionar el primer espacio interdigital del pie. Se considera positivo si el paciente refiere dolor que se irradia a nivel proximal. Esto es desde la parte fisioterapéutica. También está la tomografía computarizada, está la resonancia magnética, que esta va a permitir realizar
una evaluación sensible y precisa de los nervios, además de la anatomía de la columna, incluido la alineación y la configuración de los discos más profundamente. En este caso clínico, el nombre del paciente es Alberto Luna Cruz, tiene la edad de 21 años, tiene una nacionalidad mexicana y actualmente vive en 16 de septiembre, Colonia Centro. Tiene una estatura de 1.62 y su ocupación es de tipo estudiante. Nos comentó que en caso de emergencia le podíamos marcar a su madre. Tiene una religión que es católico y su tipo de sangre es O positivo. Su motivo de consulta como tal ya fue diagnosticado con lumbalgia, pero a pesar de eso nosotros vamos a hacer pruebas necesarias para corroborar este padecimiento. Recordar que la historia clínica es el conjunto de información que nos va a ayudar para saber cómo vino nuestro paciente, qué es lo que ha sufrido anteriormente, con el objetivo de saber como tal la causa de su padecimiento. Le preguntamos a él si tenía un tipo de antecedente heredofamiliar, ya sea por la parte de madre, padre, sus hermanos o incluso abuelos. Nos comenta que por parte del padre tiene diabetes. No sabe como tal el tipo de diabetes, sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Todos ellos están vivos, por lo que nos comenta, y también su abuelo tiene diabetes, también está vivo. En antecedentes personales no patológicos, como el alcohol, tabaquismo, drogas, no aplica, no consume, no ingiere como tal este tipo de toxicomanías. En inmunizaciones cuenta con todas sus vacunas, incluidas la de COVID. En zoo, que es básicamente si tiene algún tipo de animal, nos comenta que sí, que tiene un perro solamente. Su alimentación es de 2 comidas al día o a veces 3. Esto depende de las actividades que tenga día con día. Son de tipo porciones medianas, incluyendo frutas, la parte de carnes rojas. Básicamente no lleva como tal una dieta, pero sí trata de que sea un poco balanceada. Es que se cepilla los dientes después de cada comida. Esto es requerimiento porque tiene el uso de brackets. El baño es diario. Su vivienda es que cuenta con todos los servicios y duerme solo. En servicios me refiero a gas, electricidad y luz. Le hizo un interrogatorio por aparato sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio, urinario, endócrino, osteomuscular, de tipo nervioso y hematopoyético. Dentro en digestivo, pues se le preguntó si tenía si presentaba náuseas, vómitos, estiresia, disfagia, y comenta que no. Cardiovascular, pues sí presentaba taquicardia, bradicardia, hipertensión, mareos o bien la disnea. En respiratorio, pues si no presentaba obstrucción nasal, si presentaba disneas, epistaxis o bien tos. En endócrino, pues a grandes rasgos, mencionando los sistemas que mencioné, no presentó ninguna alteración, solamente pues un motivo de consulta. Durante la exploración física se hizo la revisión en cabeza, cuello, tórax, abdomen y miembros inferiores. Donde hubo alteración solamente fue en miembros inferiores, ya que nos comenta que hace aproximadamente 2 años y medio se cayó de una moto. Entonces al realizar los ejercicios presentaba dificultad, lo cual causó que tuviera una disimetría en la parte del hueso popliteo. A las pruebas realizadas se le comentó que seleccionara del 1 al 10 qué tanto era su dolor, comentándole que el 10 era el máximo dolor. Él nos dijo que refería a un dolor de tipo 6. Se le hizo pruebas como Mini-Mental, Bartel, y en estas nos arrojaba resultados que realmente pues sí tenía una afectación. En irradiación de dolor, pues este era para la parte baja de la espalda hacia el lado izquierdo. Su frecuencia era de tipo moderada y las causas que lo agravaban o bien atenuaba la molestia era a la hora de dormir y cuando quería cargar nuevamente algo, incluso aunque no tuviera mucho peso. El tratamiento actual como tal es un paciente masculino de 21 años de edad que es ingresado al área de terapia física por propio pie en compañía de familiar, comentando de primera entrada que es un estudiante y acude por referencia de médico de cabecera. Durante previa exploración comenta que tiene dolor en zona izquierda de espalda, como lo mencioné anteriormente, a causa de cargas durante tiempo prolongado, provocando dolor en escala de EVA en un total de 6. Después fue a revisión con médico recetando ibuprofeno, naproxeno,
que son medicamentos para el dolor. Además de añadir que en la etapa de la infancia presentó alteraciones de nervios. Estos pueden ser hereditarios por parte del padre. A Delta se le comentó que debía acudir a terapia física para el seguimiento de su caso. Al realizar las pruebas se confirmó el caso de lumbalgia. Ahora, el tratamiento va a depender de muchos factores, porque aunque sea un caso de lumbalgia, no siempre se va a aplicar lo mismo para todos los pacientes, como lo mencioné ya anteriormente. Hay técnicas como método de Mackenzie, Williams, que estas nos ayudan y están indicadas para la lumbalgia. En este caso nosotros aplicamos las de Williams. Su tratamiento está basado en masoterapia, que aplicamos masaje de ciliax. Los músculos involucrados son los músculos de la espalda, que son romboides, oblicuo mayor, dorsal ancho, oblicuo menor. Y en kinesioterapia abarcamos los ejercicios de Williams, ejercicios con resistencia, ejercicios con peso y también de higiene postural, abarcando igual exactamente los mismos músculos. Y finalmente con termoterapia, que era aplicar la compresa húmedo caliente. El tiempo para cada uno en masoterapia era de 15 minutos, kinesioterapia alrededor de 30 minutos, abarcando todos los puntos que mencioné, y en termoterapia alrededor de 20 minutos. Las sesiones son 3 veces por semana en masoterapia, en kinesioterapia son igual 3 veces por semana y en termoterapia son 2 veces por semana. Dentro de los objetivos de forma general es educar al usuario del automanejo y las estrategias para disminuir los episodios del dolor, progresar la conciencia y la alineación de la columna. Hay que mejorar la movilidad a nivel de articulaciones, fascias y músculos que también están comprometidos, y aplicar técnicas de control neuromuscular también fuera de clínica. En este caso nosotros se va a dividir en 3 objetivos a corto, largo y mediano plazo. A corto plazo es mejorar la movilidad de articulaciones y músculos, disminuir básicamente el dolor, que tenemos que empezar por ahí para que el paciente pueda y quiera más que nada hacer los ejercicios sin que le moleste. Y también está la parte de integrar a los familiares para la realización de los ejercicios fuera de clínica y también dentro de clínica. Esto le va a ayudar al paciente a tener motivación por realizarlos. Y en mediano es que va a aumentar la resistencia y evitar las posibles secuencias de lumbalgia, y también hay que capacitar a los familiares para la realización de los ejercicios desde casa. A largo plazo es mantener los ejercicios con resistencia, incrementar actividades de la vida diaria sin que ya le cause alguna molestia de dolor. Escogimos el método de Williams porque el método Mackenzie se le estaba dificultando demasiado por el tipo de antecedente que tenía. Es decir, al inicio se comentó que el paciente había subido una caída en moto, entonces el método Mackenzie se le dificultaba demasiado, y aplicamos también Williams porque también es indicado para la lumbalgia. No solamente para lumbalgia, también está en síndrome doloroso, lumbalgia de tipo crónico, lumbalgia de diversas etiologías. También va a ser la corrección de hiperlordosis y estenosis espinal. ¿Cuándo no va a ser indicada o indicado el método Williams? En hernias discales, radiculopatías, inmediatamente después de un reposo prolongado o en presencia de desviación lateral del tronco. Como primera instancia y ante todo se tienen que tomar signos vitales, para lo cual empieza a explicar al paciente para qué y por qué tiene que tomar los signos vitales. Eso se tiene que hacer antes, durante y después de aplicar alguna técnica. Se le tomó su temperatura, su oxigenación, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la oxigenación que tenía. Una vez finalizada y observando que sus signos vitales estaban dentro del rango, se hizo la aplicación de la compresa húmedo caliente. Para ello es muy importante que en todo momento se le pregunte al paciente cómo se siente, si le quema, si no siente que le arde, para posteriormente, si presentara alguno de esas características, retirarla inmediatamente porque podemos llegar a quemar al paciente. La compresa hay que recordar que está hecha de semillas, también se puede hacer de hierbas.
Después de tomar signos vitales, se hizo la aplicación de la compresa húmedo caliente, de nuevo afirmándole al paciente que si en dado caso que le molestara, inmediatamente me lo notificara para evitar cualquier tipo de quemadura. Pasado el tiempo establecido y notando los efectos fisiológicos que tuvo en el paciente, se empezaron a aplicar las técnicas de quimioterapia, además de los ejercicios de Williams. Le pedí al paciente que tuviera la amabilidad de apoyarme en algunos ejercicios porque estaba demasiado rígido.
Al finalizar se le preguntó al paciente cómo se sintió durante este proceso y realmente dijo que le benefició demasiado y el dolor había disminuido.